Bueno, buenas tardes, mi nombre es Diego Marino, soy médico de planta de reumatología del Hospital de Clínicas y de la División Urgencias, también del HOSPI. Hoy vamos a hablar de lupus eritematoso sistémico. Vamos a empezar con algunos escenarios clínicos. El primer paciente es un paciente de 45 años que se encuentra en estudio por dolores articulares, es remitida, es una mujer al consultorio de reumatología por presentar FAN, 1 en 80 nuclear, homogéneo, y no presenta ninguna otra sintomatología. Esta es una situación frecuente que pueden llegar a encontrar en el consultorio y muchas veces la presencia de un anticuerpo, ¿sí?, es considerado sinónimo de enfermedad. Sin embargo, esto no es así. Esto se aleja de la realidad que un paciente con anticuerpos positivos, incluso un anticuerpo, un FAN, con un valor más alto, si el que tiene esta persona está en el punto de corte, por decirlo de alguna forma, pero con un valor más alto, no necesariamente tiene ni va a tener una enfermedad. Otro es un paciente, también mujer, de 28 años, que es derivada por dermatología por presentar rash malar fotosensible, úlceras orales y dolor articular. Cuando la revisan, tiene artritis y alopecia, es decir, pérdida del cabello. En el laboratorio va a tener anemia de trastornos crónicos, linfopenia, tiene un FAN positivo, uno en 160 homogéneo, tiene un anti-SM, que es un anticuerpo específico, sí que marca, tiene bastante especificidad para una patología reumatológica que es lupus, ¿no? Y por otro lado tiene anticuerpos anticardiolipinas IgG e IgM positivo. Acá el escenario cambia, no es un anticuerpo aislado, sino que se trata de un paciente que tiene una clínica compatible. Alguien sospechó en el diagnóstico de lupus, por lo cual pidió de forma dirigida determinados anticuerpos y esos anticuerpos son positivos, por lo cual el paciente muy probablemente tiene un cuadro compatible con lupus, donde el principal compromiso es articular y cutáneo. El tercer escenario es también una paciente femenina de 22 años que ingresó ya hace un tiempo a la guardia por dolor abdominal de una semana de evolución. En el examen físico tenía dolor difuso con signos de irritación peritoneal, es decir, que era un abdomen que preocupaba. Además de eso tenía edemas 6 en 6 en miembros inferiores y rash malar. En el laboratorio tenía anemia, leucopenia, tenía un deterioro de la función renal con creatinina de 1,4 y por ese dolor abdominal se hizo una tomografía de tórax en la que se evidencia un engrosamiento difuso del tubo digestivo, principalmente intestino delgado y parte de colon, que con el contraste adopta un patrón en escarapela, es decir, realza la pared. Evoluciona posteriormente esta chica con insuficiencia renal rápidamente progresiva y agrega disnea e insuficiencia respiratorias. Cuando se le hace una tomografía de tórax o una radiografía, lo que se ven son infiltrados pulmonares, tiene caída del hematocrito y a su vez esa disnea e insuficiencia respiratoria se suma la presencia de hemoptisis. Esto se interpreta como un pulmón-riñón, es decir, un compromiso tanto a nivel respiratorio como a nivel renal por alguna enfermedad, de las cuales las vasculitis, el lupus y algunas enfermedades inmunomediadas son la causa principal. Se inicia tratamiento por la severidad del cuadro con corticoides en dosis altas por vía endovenosa y ciclofosfamida, que es un inmunosupresor. Y esto no lo tiene, no se lo tenía en el momento de la guardia, pero se hace un laboratorio y tiene un FAN, uno en 1280 homogéneo, títulos altos, con un patrón que sugiere la presencia de determinado anticuerpo. En este caso, y con el contexto clínico, sugiere la presencia de un anti-DNA. Ese anti-DNA se confirma por ELISA, ¿sí? Tiene un anti-DNA positivo, tiene un anti-SM positivo y un complemento bajo. Esta paciente, sin lugar a dudas, tiene un cuadro compatible con lupus. A diferencia de la paciente anterior, es un cuadro severo que tiene compromiso principalmente respiratorio, con lo que parece una hemorragia alveolar difusa, y insuficiencia renal rápidamente progresiva, probablemente secundaria a una glomerulonefritis. Estos tres escenarios plantean situaciones frecuentes o situaciones que uno ve en consultorio, que se engloban todos eh, y que tratan de representar la heterogeneidad de la enfermedad que vamos a tratar desde el punto de vista clínico. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune,
¿sí? Que es como gran parte de nuestras enfermedades, la causa no está del todo establecida, pero sí tiene un rol esencial en el desarrollo de la enfermedad y en la fisiopatogenia, el sistema inmune como mediador central. Tiene un compromiso multisistémico. Todas las enfermedades reumatológicas pueden comprometer distintos órganos, sin embargo, el lupus puede afectar prácticamente cualquier tejido, cualquier órgano. Y si bien sí, se asocia con la producción de autoanticuerpos, también tiene un rol esencial la inmunidad eh, celular. La incidencia de lupus, ¿sí? 5 por cada 100.000 personas años, con una prevalencia de 40 a 50 por cada 100.000 personas. Desde ya que los tres casos que habíamos mencionado son mujeres jóvenes, es una enfermedad de mujeres jóvenes con una relación mujer-varón de 10 a 1 y genera en estos pacientes una gran morbilidad e incluso en algunas situaciones mortalidad. Entonces, una enfermedad quizás dentro de las reumatológicas, dentro de las enfermedades reumatológicas que puedan llegar a ver en consultorio o durante la internación, es una de las más frecuentes y a veces puede ser sumamente grave. Con respecto a la patogenia, todas las enfermedades reumatológicas, ¿sí? La fisiopatogenia, está determinada por el interjuego de tres grandes determinantes. Uno, un determinante genético, es decir, no se enferma quien quiere enfermarse, sino quien tiene una predisposición genética para hacerlo, y esa predisposición genética se va a manifestar gracias a algunos fenómenos epigenéticos y algunas exposiciones ambientales, ¿sí? Por ejemplo, determinadas personas, esto lo vimos durante la pandemia de COVID, con la infección viral o posterior a la vacuna desarrollaron manifestaciones de enfermedades autoinmunes, tanto con manifestaciones clínicas y con manifestaciones inmunoserológicas, con la aparición de anticuerpos, y muchos de ellos manifestaban una enfermedad inmunológica, sí, reumatológica típica, ¿sí? SAF, miopatías inflamatorias, artritis reumatoidea, enfermedad de Still y demás. La interacción entre estos factores genéticos, epigenéticos y ambientales van a generar cambios fisiopatológicos en la persona que van a dar lugar a un fenotipo determinado, es decir, una expresión clínica determinada que se denomina enfermedad. En este caso, ese fenotipo característico resultante de los tres determinantes que mencionamos se define como lupus eritematoso sistémico. Esto es importante porque lo que estaríamos diciendo acá, por simplificar lo que digo, estaríamos diciendo que el lupus no es una enfermedad en sí misma, sino que podría tratarse de múltiples entidades distintas con mecanismos fisiopatogénicos subyacentes, alteraciones a nivel celular de citoquinas y eh, de trastornos en la señalización intracelular que son diferentes entre sí, pero que llevan a una manifestación clínica, a un fenotipo común que es lo que conocemos como lupus. Esto se vio porque en algunos pacientes el lupus es una enfermedad poligénica, habitualmente no se identifica un solo gen que cause y justifique todas las alteraciones, pero se ha visto que existen formas monogénicas donde la mutación de un solo gen o la alteración funcional de un solo gen genera un fenotipo similar al lupus convencional. Generalmente las vías o las vías de señalización que están afectadas están relacionadas con las vías del complemento o la vía del interferón, y son cuadros de lupus que representan menos del 1% de todos los pacientes con lupus, son de difícil manejo, suelen ser refractarios a la inmunosupresión convencional y por tener un fuerte componente genético son más frecuentes en la infancia. Siguiendo con la patogenia, uno en prácticamente todas las enfermedades reumatológicas puede diferenciar dos etapas. Una fase preclínica, es decir, donde existen alteraciones inmunológicas, principalmente una pérdida de la tolerancia inmunológica, donde el organismo pierde la capacidad de discriminar, ¿sí? O de distinguir como propio a antígenos propios y los empieza a considerar como ajenos y por lo cual monta una respuesta inmunológica, tanto celular como humoral, contra estos antígenos, ¿sí?
es resultado de esa pérdida de la tolerancia, ¿sí? Se generan autoanticuerpos dirigidos contra determinados tejidos y también, obviamente, células eh, con especificidad de tejido que van a generar infiltración y daño a nivel tisular. Sin embargo, en la fase clínica uno solamente puede identificar la presencia de autoanticuerpos. Tanto en lupus como en la artritis reumatoidea se ha demostrado, se ha estudiado familiares de pacientes con enfermedades reumáticas y se ha visto que entre 2 y 5 años previos existen anticuerpos, factor reumatoideo, anti-CCP, sin que haya clínica, y la clínica puede aparecer, no siempre aparece, pero puede aparecer varios años después de la aparición de los autoanticuerpos. En esa fase clínica, la, el daño y la inflamación tisular generado por tanto la inmunidad humoral como la inmunidad celular van a generar manifestaciones a nivel tisular y se entra ya en la fase que expresa el paciente y que se conoce como fase clínica. Si uno quisiera mencionar algunos eventos, ¿sí? O algunos mecanismos que se han propuesto en la fisiopatogenia del lupus, podría mencionar como relevantes el aumento de la netosis, que es una forma de muerte celular, el clearance anormal de las células apoptóticas, es decir, normalmente una célula que entra en apoptosis, ¿sí? Libera la menor cantidad de antígeno, ¿sí? Y se produce un clearance rápido de esas células, por lo cual los antígenos que están normalmente protegidos en el interior celular no toman contacto con el sistema inmune y de esa forma nos generan, eh, a- no se monta contra ellos una respuesta inmunológica. Por otro lado, también está bien descrito en muchas de nuestras enfermedades y principalmente en lupus, activación aberrante de algunos receptores, por ejemplo, como los TLR o Toll-like receptors, que participan en muchos fenómenos celulares, disfunciones del sistema FOXP3, ¿sí? Del BAS-BLIS, que tienen que ver con la activación de los linfocitos B. Todo esto, todas estas alteraciones van a generar en los pacientes con lupus un patrón genético y un patrón en los mecanismos subcelulares, en las vías de señalización, que tienen lo que se llama la firma del interferón. Y se lo llama así porque gran parte de los mecanismos implicados y que están aumentados y exacerbados, tanto desde el punto de vista genético como desde el punto de vista funcional, están mediados o influenciados por el interferón. Es decir, que hay un grupo de pacientes con lupus donde uno puede encontrar esta firma del interferón, lo cual significa que tienen todos los genes y las vías de señalización influenciadas por el interferón al alza. Cuando uno habla de mecanismos fisiopatológicos en enfermedades reumáticas, tiene que tener en cuenta que hay múltiples mecanismos que pueden llevarse, que pueden tener lugar en determinadas manifestaciones. Muchas veces son mecanismos aislados, ¿sí? Es decir, un solo mecanismo está determinando la manifestación clínica y en otras situaciones hay múltiples mecanismos que pueden estar teniendo lugar en una misma manifestación. ¿Sí? Si empezamos por el lado izquierdo, acá lo que ven es parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar normalmente los septos son finitos y prácticamente no hay células. Acá se ve que los septos están engrosados con un fuerte componente inflamatorio, ¿sí? O sea, acá hay infiltración celular y es esa infiltración en parte la que está generando la alteración funcional y la manifestación. En la segunda imagen ustedes ven una inmunofluorescencia en un glomérulo de un paciente con lupus donde se depositan complejos antígeno-anticuerpo y eso da un aspecto, el aspecto que ven en la inmunofluorescencia, ¿sí? Otro de los mecanismos vinculado, obviamente, perdón, el depósito de antígenos anticuerpos genera activación de la vía del complemento y recluta células desde los vasos y todo ese mecanismo inflamatorio eh, va a generar daño en el órgano implicado. Sobre el lado derecho tenemos otro de los mecanismos posibles, la isquemia, ¿sí? Hablamos de infiltración por células, ¿sí? Inflamación
hablamos depósito de antígeno-anticuerpo con la activación del complemento y demás. Y otro de los mecanismos por los cuales puede haber daño tisular puede ser la isquemia. La isquemia puede producirse o bien por, acá están viendo una, una angiografía, ¿sí? Una una angioresonancia, donde se evidencia, ¿sí?, una alteración, un déficit de relleno en una de las ramas, ¿sí?, de los vasos principales emergentes del callado aórtico, ¿sí?, en la carótida izquierda, y también parte en la subclavia. Esto es un paciente con una vasculitis de grandes vasos. Entonces la isquemia puede ser por infiltración de la pared vascular, un fenómeno inflamatorio también, y eso generar isquemia. Por otro lado, acá están viendo una angiografía cerebral convencional en la que se evidencia un stop abrupto de uno de los vasos principales, y esto se daba en un paciente con SAF, por ejemplo, donde un trombo, ¿sí?, ocluye un vaso y eso genera la isquemia. Es decir, como mecanismos fisiopatológicos vamos a tener en algunas manifestaciones principalmente la inflamación y la destrucción celular por infiltración directa, ¿sí?, la liberación de metaloproteinasas y destrucción de la matriz, y el depósito de inmunocomplejos con la activación del complemento y la cascada inflamatoria en general. En estos casos, los pacientes y las manifestaciones que tengan principalmente un componente inflamatorio se van a beneficiar de la utilización de antiinflamatorios o principalmente inmunosupresores, principalmente corticoides. Por otro lado, en aquellos que tengan isquemias, obviamente dependiendo del mecanismo, si hay trombosis, si hay vasculitis o si hay vasoespasmo, ¿sí?, se van a beneficiar del uso de anticoagulantes en el caso que haya trombosis. En el caso que haya vasculitis van a utilizar inmunosupresores como corticoides o ciclofosfamida, y en el caso que haya vasoespasmos van a utilizar vasodilatadores. Recuerden que en una misma manifestación ustedes pueden tener múltiples mecanismos simultáneos responsables de lo que está pasando. Entonces, esto es importante saberlo porque desde el punto de vista terapéutico, de acuerdo a la sospecha que ustedes tengan, va a ser el tratamiento que inicien. Algunos conceptos con respecto a terapéutica. Siempre el tratamiento que uno vaya a plantear tiene que ser con la mejor evidencia disponible, ¿sí? Que tenga en cuenta variables que nos importan desde el punto de vista clínico, por ejemplo, sí, que modifiquen la morbilidad o que modifiquen la mortalidad, ¿sí?, y que sean relevantes. Desde el punto de vista fisiopatológico tiene que estar dirigido al mecanismo que uno cree que está alterado. Como mencionamos, si uno cree que está teniendo un rol la cascada de la coagulación, utilizar anticoagulantes; si cree que hay un fenómeno de vasoespasmo, utiliza vasodilatadores; y si cree que hay un fenómeno de inflamatorio, utilizará fármacos principalmente inmunosupresores. Siempre tener en cuenta que pueden existir múltiples mecanismos fisiopatológicos actuando al mismo tiempo para una misma manifestación en un mismo paciente, por lo cual quizás uno tenga que utilizar no solamente inmunosupresión, sino también anticoagulación en base a lo que esté pensando. Y esto es importante, no olvidarse de los mecanismos de los tratamientos no inmunosupresores. ¿Por qué? Porque en la nefritis lúpica, una de las manifestaciones más graves del lupus, no solamente es importante la inmunosupresión, sino también, por ejemplo, la utilización de IECAS, ¿sí?, como antiproteinúricos. Por otro lado, los pacientes con enfermedades reumáticas, ya lo vamos a comentar, tienen más riesgo cardiovascular; por lo tanto, el mejor tratamiento inmunosupresor sin cuidado del riesgo cardiovascular es un tratamiento inadecuado, ¿sí? Entonces, recordar los tratamientos no inmunosupresores y recordar que el manejo de las patologías reumáticas, en realidad de casi todas las patologías en medicina, requiere de un manejo interdisciplinario por la complejidad de las mismas. Si uno quiere hacer un abordaje simple para tratar de hacer un esbozo de la terapéutica en reumatología, uno va a pensar en alteraciones o manifestaciones leves, como puede ser una artritis. Estas son las manos de un paciente con artritis reumatoidea. En ese caso, uno va a utilizar antiinflamatorios o corticoides en dosis bajas a moderadas, ¿sí? Consideramos dosis bajas menor de 7,5 miligramos por día, ¿sí?, cuando existe un compromiso leve. Ahora, si el compromiso es moderado,
lo que están viendo es un compromiso en un paciente con una miopatía, tiene compromiso, edema de los músculos del muslo, puede haber compromiso respiratorio, puede haber compromiso pulmonar, etcétera. Cuando el compromiso es moderado, uno utiliza dosis un poco más altas, ¿sí? Acá ya arrancamos con dosis de 0,5 miligramos kilo por día. Y por otro lado, probablemente los pacientes que requieran corticoides por un fenómeno inflamatorio crónico van a requerir en algún momento DMARDs, que son ahorradores de corticoides, como methotrexate, sulfasalamida o leflunomida. También pueden utilizarse azatioprina, micofenolato o ciclosporina en algunas situaciones determinadas. Cuando el compromiso es grave, lo que están viendo acá es una hemorragia alveolar. Cuando el compromiso es grave, habitualmente vamos a utilizar megadosis de corticoides. Hoy se tienden a usar dosis un poquito más bajas que las que se usaban anteriormente, ¿sí? Entre 250 y 500 miligramos día. Eh, Vamos a usar inmunosupresores más potentes que los que usamos en otras manifestaciones, principalmente ciclofosfamida, micofenolato o rituximab. Y una vez que se realiza ese tratamiento de inducción, esa primera parte del tratamiento donde se dan dosis enormes de corticoide y por otro lado se dan ciclofosfamida y micofenolato, habitualmente el paciente va a requerir después dosis altas de corticoide alrededor de 1 miligramo quilo. También en muchos de estos pacientes vamos a utilizar gamma globulina para el tratamiento inicial y podemos plantear plasmaféresis o recambio plasmático si pensamos que dentro de los mecanismos fisiopatológicos está teniendo un rol importante el depósito de complejos inmunomediados. Básicamente, si ustedes, para tener una generalidad, cuando tengan una enfermedad reumatológica, van a tratar de definir si lo que le está pasando es algo leve, es algo moderado y algo grave, y en base a eso es el enfoque terapéutico que ustedes van a plantear. Siguiendo un poquito, ya arrancando con la clínica, ¿qué manifestación clínica puede tener el lupus? Bueno, el lupus puede prácticamente afectar cualquier tejido, como habíamos mencionado, y puede manifestarse de cualquier forma. Estos son los principales tejidos que afecta, ¿sí? Principalmente, quizás una de las manifestaciones más frecuentes sea el compromiso cutáneo, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas de las manifestaciones. El compromiso articular y de serosas es sumamente frecuente, así como también el compromiso hematológico con citopenias, anemia, linfopenia, leucopenia o plaquetopenia. Las manifestaciones vasculares que pueden afectar a vasos de gran calibre o de pequeño calibre, manifestaciones pulmonares, las manifestaciones renales, principalmente con la nefritis lúpica, que quizás sea una de las manifestaciones severas que más frecuentemente se ve en lupus, el compromiso del sistema nervioso, ya sea central con el neurolupus o el sistema nervioso periférico, y el sistema retículo endotelial. Es una enfermedad, como ya mencionamos, que suele tener un compromiso multiorgánico, no necesariamente todo el compromiso de los tejidos se da simultáneamente, sino que se puede hacer de forma secuencial, es decir, empezar teniendo manifestaciones a nivel de piel y a nivel articular, y poco a poco con el tiempo va agregando el compromiso hematológico, agrega compromiso pulmonar, agrega compromiso renal, todo en los primeros años, en los primeros 2 a 5 años de enfermedad. Y como ya mencionamos, puede afectar prácticamente cualquier órgano. Esto es para que vean más o menos cuál es la prevalencia del compromiso eh, eh, de los distintos tejidos en una cohorte nuestra, en pacientes del Hospital de Clínicas. Si ustedes miran las manifestaciones, 87% de los pacientes tuvo artritis, ¿sí? 30% tuvo linfopenia, 60% tuvo rash malar, 47% úlceras orales, compromiso renal con proteinuria un 37, casi 38%, cirrosis un 30%, trombocitopenia 20%, anemia 13%, convulsiones 3% y psicosis lúpica 1,9%. Esto está ordenado así porque a la izquierda tienen los criterios ACR 1997 de clasificación y los criterios SLIC 2012, que son dos de los sets de criterios de clasificación. Y ahí tienen la prevalencia de cada una de las manifestaciones en nuestras cohortes, en nuestros pacientes.
Yendo a lo dermatológico, que quizás sea una de las manifestaciones más frecuentes, la típica imagen que van a tener en mente es esto, el rash en alas de mariposa, ¿sí? Donde hay un compromiso eritemato descamativo tanto en la en la región malar, en el puente de la nariz o en el dorso de la nariz y en la otra región malar. Si ese es el compromiso característico, suele respetar los surcos nasogenianos, a diferencia de la dermatomiositis, que puede tener un rash similar, fotosensible, pero que sin embargo no respeta los surcos nasogenianos. Acá lo que están viendo es otra manifestación ya más severa, ¿sí? Esto es un lupus cutáneo subagudo, donde las lesiones son circinadas, es decir, son policíclicas, tienen bordes con múltiples círculos redondeados y es un compromiso más profundo y más severo, ¿sí? Acá lo que están viendo es a nivel del pabellón auricular, una lesión hipercrómica, ¿sí? Que tiene un componente descamativo, ¿sí? Que parece atrofiar, ¿sí? Que cura con cicatriz. Sí, esto es algo que se conoce como lupus discoide, es un lupus crónico, ¿sí? Con compromiso, ¿sí? Que cura con cicatriz. El lupus agudo o subagudo no suelen dejar cicatriz, esto es más profundo y suele curar con cicatriz y con pérdida de anexos. Si ustedes toman una muestra de piel, hacen una biopsia de las lesiones con lupus, ustedes podrían llegar a ver algo parecido. Esto es piel con inmunofluorescencia, esto es epidermis, esto es la dermis, y acá en el medio, en la unión dermoepidérmica, ustedes están viendo depósitos de inmunocomplejos, ¿sí? Por inmunofluorescencia. Esto se ve no solamente en lupus, sino también en otras enfermedades, en la dermatomiositis y demás, y es un patrón que se ve en muchas enfermedades inmunomediadas. Hay otras lesiones a nivel de la mucosa, ¿sí? Esto es la boca, están viendo aftas, ¿sí? Que también son propias de la enfermedad. Y cuando ya se agregan algunas características particulares, pueden llegar a ver algo como esto, se define como líbedo reticular, que es un patrón sin moteado en miembros inferiores, en miembros superiores y en tronco habitualmente, que se acentúa con el frío, pero no desaparece con el calor en muchos de los pacientes, y que está vinculado, por ejemplo, a la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos o crioglobulinas y demás. Los mecanismos que determinan las lesiones a nivel cutáneo son principalmente inflamatorios por el depósito de inmunos complejos y en algunas situaciones particulares pueden pensar que hay una vasculitis debajo, por lo cual el tratamiento va a ser principalmente corticoides, ¿sí? A dosis bajas, a dosis moderadas, de acuerdo al compromiso que tenga, y inmunosupresores como metrotexato, azatioprina para mantenimiento. Gran parte de los pacientes con lupus, si no tiene una contraindicación, van a tener de base hidroxicloroquina. Es una medicación que verdaderamente ha demostrado que disminuye el uso de corticoides, disminuye el riesgo de cardiovascular en los pacientes con lupus, disminuye las complicaciones, ¿sí? O el daño acumulado en los pacientes con lupus. Entonces, todo paciente que no tenga contraindicación, principalmente la contraindicación va a ser por el compromiso oftalmológico, que tengan retinopatía vinculada a hidroxicloroquina, eh, tienen que recibir, en la medida de lo posible, hidroxicloroquina. Por otro lado, si hay manifestaciones refractarias o un compromiso cutáneo o mucoso extenso, se puede llegar a usar pulsos de corticoides, por ejemplo, en el cutáneo subagudo, si el compromiso es extenso o hay lesiones severas o hay un fenómeno vasculítico, se pueden utilizar pulsos de corticoide entre 250, ¿sí? y 500 miligramos habitualmente por 3 a 5 días y obviamente si la severidad lo amerita se utilizará micofenolato, ciclofosfamida o rituximab. Obviamente, si dentro de los mecanismos estamos considerando un fenómeno trombótico vinculado a la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, ahí se podría plantear antiagregación y anticoagulación, pero todo está relacionado con el cuadro clínico del paciente. Con respecto al compromiso articular, a diferencia de la artritis reumatoidea, donde hay un compromiso erosivo de forma temprana a nivel articular, sobre todo en los pacientes seropositivos, hay un componente destructivo temprano, ¿sí? A nivel de lupus o en el lupus
el compromiso es principalmente periarticular. Si bien las manos pueden llegar a aparecerse por la ráfaga cubital, en los pacientes con lupus, si ustedes reacomodan la articulación, esa desviación es reversible, ¿sí? Es lo que se llama artropatía de Charcot. Si ustedes pueden volver la mano de un paciente lúpico, ¿sí? A la normalidad porque no está destruida la articulación, es más un fenómeno tendinoso y periarticular. Mientras que en la artritis reumatoidea, esa desviación es fija porque existe una lesión propia de la articulación, ¿sí? Esto se llama artropatía de Charcot. Es una manifestación de leve a moderada, ¿sí? Nadie se muere por el compromiso articular, pero sí desde ya que puede generar mucha morbilidad, por lo cual es importante tratarla. Habitualmente la presencia de artritis para el manejo del dolor vamos a utilizar AINES, ¿sí? Pero sobre todo vamos a utilizar corticoides en dosis bajas a moderadas, ¿sí? Habitualmente el compromiso articular, tanto en AR como en lupus, con una dosis entre 8 y 16 miligramos de meprednisona, estamos cubriendo el espectro y los pacientes mejoran significativamente. Muchos de estos pacientes, por el compromiso articular, van a requerir corticoides a largo plazo o alguna medicación que nos permita ahorrar corticoides, como metrotrexato, principalmente con dosis entre 12 y 25 miligramos por semana y siempre con el agregado de ácido fólico. En algunas situaciones, cuando no es suficiente los corticoides y los DIMARs convencionales como el metrotrexato, podemos utilizar algún DIMAR, drogas modificadoras de artritis reumatoidea, se los conoce, de tipo biológico como anti-TNF, anti-JAK, eh, o otro tipo de medicación dirigida a determinada vía de señalización. Estos pacientes también pueden tener otra manifestación, además del compromiso articular inflamatorio, ¿sí? Que es la necrosis ósea vascular. La necrosis ósea vascular se produce un trastorno microcirculatorio en determinadas articulaciones, por ejemplo en la cabeza del fémur, que tiene una circulación delicada, y eso genera la necrosis del hueso. Esto puede deberse a dos situaciones. Puede ser propio de la enfermedad, ¿sí? Porque tiene anticuerpos antifosfolipídicos circulando que generan isquemia y necrosis de las cabezas femorales, o bien puede relacionarse con el uso de corticoides. El uso de corticoides a largo plazo, en dosis moderadas a altas, se ha asociado con la aparición de necrosis ósea vascular, no solo en fémur, sino también en otros tejidos. Entonces es importante tratar de diferenciar si se trata de un efecto adverso a los corticoides o si estamos en presencia de un paciente que tiene anticuerpos antifosfolipídicos y está teniendo necrosis avasculares como manifestación de un SAF. Otro de los compromisos muy frecuentes que tiene es el compromiso seroso. Si lo que ven a la izquierda es una placa de tórax de frente con un nivel, ¿sí? Con un nivel del lado izquierdo, esto es un derrame pleural. Abajo están viendo también una radiografía de tórax donde hay un mediastino ensanchado a expensas de la silueta cardíaca, lo que se conoce como corazón en botellón. ¿Sí? Una tomografía donde ven derrame pleural derecho y también un poco de derrame pericárdico con una silueta cardíaca agrandada o bien pulmones chicos. Y acá tiene una ecografía donde están viendo si es un corte donde ven cuatro cámaras, ¿sí? Aurícula derecha, ¿sí? Ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y lo que ven principalmente es una gran efusión, ¿sí? Pericárdica, que es todo esto que estoy marcando alrededor del corazón, y un colapso del ventrículo derecho. Este paciente está o va a estarlo, ¿sí? Está desde el punto de vista hemodinámico probablemente con inestabilidad de la presión, con tendencia a tener la presión baja, va a estar taquicárdico, porque el gran derrame que tiene colapsa el ventrículo derecho y genera compromiso hemodinámico. Es una manifestación moderada, el mecanismo principal es el mecanismo inflamatorio, por lo cual vamos a utilizar corticoides. Habitualmente las serosas responden bien y con una dosis media de corticoides, sí, alrededor de 20 miligramos, en 0,5 miligramos kilo día, suelen tener buenas respuestas. Si un derrame en un paciente con lupus no responde a los 20 miligramos, hay que pensar, siempre hay que considerar
y descartar que no haya una sobreinfección bacteriana, por ejemplo, que son pacientes funcionalmente inmunocomprometidos y probablemente necesiten, para poder sacar los corticoides y que el paciente se mantenga sin la manifestación de serosas, alguna droga modificadora, ¿sí? Principalmente metotrexato, azatioprina o leflunomida. Si en caso de que exista taponamiento, probablemente necesitemos utilizar dosis altas de corticoides y inmunosupresores, como ciclofosfamida, y obviamente el tratamiento quirúrgico, que sería el drenaje o la pericardiocentesis cuando el paciente está taponado clínicamente. Con respecto al compromiso pulmonar, acá lo que están viendo es una mujer joven donde tiene pulmones muy chiquitos, ¿sí? Cuando le hacen la tomografía acá, el parénquima pulmonar parece normal y no tiene derrame pleural, es decir, tiene pulmones chicos, pulmones encogidos. Es un síndrome de pulmón encogido en lupus. Lo que están viendo acá es una tomografía de tórax donde se ve un compromiso del parénquima pulmonar. Esto es una neumonitis lúpica. Acá ya están viendo otra entidad, ¿sí? Se ven infiltrados algodonosos, periliares. Esto es compatible en un contexto clínico con una hemorragia alveolar. Acá lo que están viendo es a la izquierda, lo que estoy marcando es la aorta y lo que está del otro lado es la pulmonar. Ustedes se fijan la diferencia. Esto es un paciente que tiene hipertensión pulmonar severa. Esto también es una manifestación poco frecuente, pero que hemos visto en pacientes con lupus. De hecho, recientemente tuvimos una paciente joven sin ninguna otra manifestación clínica que consultaba por disnea y en el ecocardiograma y después en la angiografía encontramos una hipertensión pulmonar severa. Lo que están viendo acá es otra de las posibles manifestaciones vinculada con un perfil particular, o sea, ven nuevamente la aorta, ven la pulmonar y en la pulmonar se ve un defecto de relleno cabalgando sobre las arterias pulmonares. Esto es un TEP, un tromboembolismo de pulmón, probablemente vinculado a la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Gran parte de las manifestaciones a nivel respiratorio van a ser principalmente disnea, tos, sí, en algunos casos hemoptisis o dolor torácico por el compromiso seroso que genera inflamación y dolor de la pleura, ¿no? Los mecanismos implicados en estos principalmente son inflamatorios, en algunos casos como en el TEP, tromboembólicos y por otro lado hay que considerar el mecanismo vasculítico como en el caso de la hemorragia alveolar difusa. Por lo tanto, estos pacientes con manifestaciones pulmonares, habitualmente son manifestaciones graves que van a requerir dosis altas de corticoide, algunas veces en pulso, por ejemplo, una hemorragia alveolar, ¿sí? La hipertensión pulmonar, van a requerir pulsos de corticoide y probablemente alguna inmunosupresión agresiva como ciclofosfamida, ¿sí? O micofenolato. Van a requerir mantenimiento también con alguna droga modificadora de enfermedad y en algunos casos, como en la hemorragia alveolar, donde ustedes están pensando que hay inmunocomplejos generando la alteración que tienen, van a requerir plasmaféresis si así lo consideran desde el punto de vista clínico. Nuevamente, si hay un mecanismo donde ustedes piensan que hay un fenómeno trombótico que está generando la manifestación, van a utilizar anticoagulación, como puede ser en el caso del TEP. Con respecto al compromiso gastrointestinal, en el cuadro en uno de los escenarios clínicos que habíamos planteado al principio, plantamos una chica joven con dolor abdominal que le hacían una toma y veían engrosamiento difuso con realce en escarapela del tubo digestivo. Esto es el realce en escarapela. Hay inflamación y engrosamiento de la pared, tanto del intestino delgado como del intestino grueso. Este es otro escenario clínico. Acá lo que ven es un paciente que súbitamente empieza con dolor abdominal, puede presentar hematoquesia y lo que encuentran en la tomografía sí, es un engrosamiento de una región, sí, de un asa intestinal con un engrosamiento, mucho edema de la pared. Esto lo que ven acá es la luz, esto es la pared que está engrosada, es una región anatómica, sí, irrigada por un vaso. Esto es una isquemia intestinal. Esta es la pieza quirúrgica, la resección, donde claramente ven la zona de necrosis, diferente del intestino que está sano y vital, ¿no? En estos casos, el mecanismo, sí, de lo que pasa
puede ser inflamatorio, puede estar contribuyendo a una trombosis como en una isquemia intestinal, y también puede haber vasculitis de los vasos mesentéricos, por lo cual en base a la sospecha clínica se va a utilizar nuevamente inmunosupresión. Son cuadros severos, tanto la enteritis lúpica como la isquemia intestinal son cuadros severos, son poco frecuentes dentro de las manifestaciones gastrointestinales del lupus, pero son enfermedades o son manifestaciones graves que obligan a uno a utilizar una inmunosupresión agresiva, ¿sí? Y probablemente estos pacientes requieran inmunosupresión de forma prolongada. Si uno piensa en un mecanismo trombótico, siempre tiene que recurrir a la anticoagulación, además de la inmunosupresión. En algunos casos, sobre todo en la enteritis lúpica y en la isquemia intestinal, a veces, además del tratamiento inmunosupresor o anticoagulación, cuando sea necesario, hay que utilizar la interconsulta, y la evaluación por el equipo de cirugía es sumamente importante, porque son pacientes que tienen mucho dolor abdominal y por la inflamación parietal pueden perforarse en la evolución del cuadro clínico, por lo cual siempre el enfoque es multidisciplinario, y la interconsulta, en este caso con los pacientes con cirugía, es sumamente importante para la buena evolución. Si la gente de cirugía está muy acostumbrada a revisar abdomen, entonces uno puede hacer un seguimiento mucho mejor de los pacientes con una enteritis lúpica, por ejemplo, y uno tiene al profesional que sabe al lado para definir si el paciente hay que subirlo a quirófano en un escenario complejo, porque está inmunosuprimido, a veces tiene anticoagulación, entonces no es cuestión de operar sin tener la certeza, por eso la interconsulta es tan importante. Yendo a lo hematológico, quizás la manifestación más frecuente desde el punto de vista hematológico sea la anemia de trastornos crónicos, que es una anemia normocítica normocrómica vinculada al proceso inflamatorio que tiene muchas enfermedades. Sin embargo, la más característica es la anemia hemolítica inmunomediada por antígenos anticuerpos. Por otro lado, es otra manifestación frecuente la leucopenia con linfopenia. La plaquetopenia inmunomediada también es frecuente en los pacientes con lupus. Y por otro lado, también desde el punto de vista hematológico, las trombosis arteriales o venosas en el contexto de SAF. Tener presente que la anemia hemolítica y la leucopenia y también la plaquetopenia se correlacionan con la actividad de la enfermedad. Es decir, que cuando un paciente está controlado, habitualmente normaliza sus glóbulos blancos. Sin embargo, cuando empieza a reactivarse, es uno de los marcadores de actividad, la- la linfopenia principalmente. Si ustedes combinan una anemia hemolítica inmunomediada con una plaquetopenia inmunomediada, tiene algo que se denomina síndrome de Evans, ¿sí? Que es la coexistencia de estos dos fenómenos simultáneamente. En un adulto, el Evans secundario, es decir, el Evans secundario a alguna enfermedad. El lupus es una de las manifestaciones, es una de las enfermedades más frecuentes junto con el síndrome antifosfolipídico. Después hay Evans primarios, donde hay hemólisis y donde hay plaquetopenia inmunomediada primaria, donde uno no encuentra ninguna otra manifestación ni anticuerpo dando vuelta. En este caso, eh, el mecanismo es habitualmente inmunomediado, mediado por complejos, y un mecanismo trombótico en el caso del SAF, por lo cual, nuevamente, de acuerdo a la manifestación, si es una leucopenia leve, uno utilizará corticoides en dosis leves a moderadas, y a veces puede requerir DIMARF. Sí, muchas veces los pacientes con leucopenia solamente con hidroxicloroquina están bien. Ahora, cuando la manifestación es más severa, por ejemplo, una anemia hemolítica severa, una plaquetopenia severa, vamos a utilizar pulso de corticoides, se puede utilizar gamma globulina, y en algunos pacientes, ¿sí? Si usamos esto, probablemente necesitemos inmunosupresores como ciclofosfamida, rituximab o algún biológico, algún DIMAR biológico. Con respecto al sistema nervioso central, ¿sí? Las manifestaciones, acá tiene una tabla con todas las posibles manifestaciones, y son muchísimas, y es una de las manifestaciones más complejas del lupus, porque además de ser clínicamente variable, los mecanismos implicados son distintos, ¿sí? O son múltiples. Puede haber vasculopatía, puede haber antígenos, perdón, anticuerpos antifosfolipídicos,
generando trombosis, puede haber mecanismos inflamatorios, puede haber anticuerpos antineuronales, ¿sí? El anticuerpo antirribosomal, ¿sí? Y todo eso junto va a generar distintas manifestaciones clínicas. Las manifestaciones pueden ser focales, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que tiene anticuerpos antifosfolipídicos que se manifieste como un ACV isquémico, ¿sí? O bien puede ser manifestaciones difusas que se asemejan a un cuadro de origen psiquiátrico en aquellos pacientes que tienen anticuerpos antineuronales y demás. Habitualmente, ¿sí? El diagnóstico es sumamente complejo, se requiere de la interdisciplina, son manifestaciones severas, por lo cual van a requerir un tratamiento agresivo, habitualmente con pulso de corticoide, con ciclofosfamida, y por otro lado, es necesario optimizar en aquellos pacientes que tengan un compromiso psiquiátrico importante, optimizar la medicación psiquiátrica. En algunos casos hay convulsiones, por lo cual también es importantísimo optimizar los anticomiciales. Y finalmente, si hay un componente de, que uno sospecha que pueda estar teniendo un rol, un síndrome antifosfolipídico, lo va a tener que anticoagular al paciente. Habitualmente estos pacientes se manejan de forma interdisciplinaria y el tratamiento es orientado a todos estos aspectos que mencionamos, desde la inmunosupresión, ¿sí? La anticoagulación, los anticomiciales y la medicación o la medicación psiquiátrica es sumamente importante optimizarlo, ya que son cuadros multifactoriales. Una de las manifestaciones, como ya mencionamos, más frecuentes y más severas es la nefritis lúpica. Si ustedes miran, un tercio de los pacientes al momento del diagnóstico van a tener compromiso renal, pero en el transcurso de la enfermedad, entre el 50 y 60% de los pacientes desarrollan nefritis lúpica. Es la manifestación severa más frecuente que uno ve y tiene un impacto pronóstico importantísimo y por ende terapéutico. Es más prevalente y severa en pacientes afroamericanos y mestizos, y la presencia de nefritis lúpica reduce la sobrevida, si no es tratada, de 92 a 95% al 88% a los 10 años. Estos son todos datos de Estados Unidos y de Europa, sin embargo en Latinoamérica y Argentina hay cohortes que dan valores similares. Es una de las complicaciones más graves, ya mencionamos, que a pesar del tratamiento, un porcentaje importante de los pacientes termina en insuficiencia renal crónica y en reemplazo dialítico. Si ustedes quisieran, podrían hacer un enfoque anátomo-funcional y podrían decir, por ejemplo, que los pacientes que tengan principalmente un compromiso del mesangio, ¿sí? Van a tener una función renal normal y pueden manifestarse principalmente por una proteinuria leve o una hematuria leve. Aquellos que tengan un compromiso principalmente de los podocitos, ¿sí? Que forman la barrera de filtrado glomerular, van a tener principalmente una manifestación con proteinuria significativa y no necesariamente van a tener tanta pérdida de la función renal. Y aquellos que tengan afectación del glomérulo capilar, que tengan vasculitis glomerular, van a tener principalmente deterioro de la función renal con aumento de urea y creatinina, hipertensión, oligoanuria y por otro lado pueden tener algo de hematuria y proteinuria, ¿sí? Esto, esta relación anátomo-funcional existe, ¿sí? Desde ya, un paciente que se afecta la parte podocitaria va a tener principalmente pérdida de proteínas, pero esa correlación no es precisa, por lo cual sí o sí en todo paciente que se sospeche compromiso renal vinculado al lupus va a tener indicación de realizar una biopsia renal, salvo la contraindicación formal por algo particular. Todo paciente en el que se sospecha compromiso renal debería realizarse una biopsia renal. La biopsia renal me va a permitir hacer diagnósticos diferenciales, me va a permitir ver el tipo de nefritis lúpica que tenemos, que tiene el paciente y por ende plantear el tratamiento adecuado. Me va hablar de el índice de actividad y de cronicidad y me va a permitir a mí saber el pronóstico renal a largo plazo, ¿sí? Y hoy en día también sirve para el seguimiento de muchos profesionales y muchas escuelas están planteando la utilidad de la biopsia para el seguimiento de los pacientes con lupus y hacen biopsias repetidas,
a lo largo del tiempo y se demuestra que pacientes, por ejemplo, que clínicamente y serológicamente no tienen actividad en la enfermedad, desde el punto de vista histológico siguen activos y se prolonga el tratamiento en esos pacientes y les va mejor. Entonces, la anatomía patológica en un paciente que eh, se sospeche un compromiso renal por lupus, sí o sí en algún momento va a tener que biopsiarse, salvo la contraindicación formal por que quieran, por ejemplo, un trastorno hemorrágico, que tenga riñones chicos y demás. En todas las otras situaciones se debe realizar la biopsia. Acá están las indicaciones de biopsia, esto después lo ven tranquilos, ¿sí? Hipertensión, síndrome nefrítico o nefrótico, deterioro de la función renal, insuficiencia renal, proteinuria, ya sea 24 horas o por el índice albúmina creatininuria, o la presencia de un sedimento activo con hematíes dismórficos, ¿sí? O cilindros leucocitarios o cilindros hemáticos, son todas indicaciones de biopsia. El tratamiento, por ser una enfermedad, una manifestación severa, habitualmente se requieren pulsos de corticoides y como tratamiento de inducción habitualmente se utiliza ciclofosfamida o micofenolato por 6 meses y posteriormente se hace un mantenimiento de la inducción, ¿sí? Con azatioprina o micofenolato o en algunos casos con rituximab. Eso se va viendo. Se está tendiendo a bajar las dosis de corticoides, como ya mencionamos. Los pulsos se hacen con dosis de 250 a 500 miligramos y posteriormente el mantenimiento se hace con 1 miligramo kilo. Dentro de lo que tienen que tener en cuenta en el tratamiento de las enfermedades reumatológicas, ¿sí? Es esto que les mencioné al principio. En esta tablita ustedes ven pacientes con artritis reumatoidea y pacientes que no tienen artritis reumatoidea. Lo mismo pasa para lupus, Sjögren, esclero y todas las enfermedades reumatológicas. Cuando comparan la causa de mortalidad, ¿sí? Lo que ven es que los pacientes con artritis reumatoidea tienen mayor incidencia, casi el doble, de infarto de miocardio, stroke y cualquier evento cardiovascular, ¿sí? Por lo cual esto se produce porque la inflamación, los corticoides y demás generan una aterosclerosis acelerada y eso lleva a la oclusión vascular. Por lo cual, ¿sí? Por lo cual, si ustedes dan el mejor tratamiento inmunosupresor, pero no tienen en cuenta el riesgo cardiovascular y no lo tratan, el tratamiento es insuficiente y siempre tienen que considerar la parte cardiovascular porque el paciente puede llegar a morirse por eso y no tanto por el compromiso inflamatorio de la enfermedad que ustedes están tratando. Con respecto al laboratorio, les voy a comentar un poquito, sí, de qué anticuerpos utilizamos más en lupus. Habitualmente utilizamos, siempre que sospechamos lupus o una enfermedad reumatológica, vamos a hacer un screening orientado. Es decir, en base a lo que estamos pensando, vamos a pedir determinada serie de anticuerpos. Habitualmente los pacientes con lupus, el 95%, sí, más del 90%, tiene FAN positivo. Es raro que haya pacientes FAN negativos. Una serie de 212 pacientes del hospital que estudiamos, de esos 212, solamente 8, un 3%, tenían FAN negativo, ¿sí? Lo cual es bastante. En las series a veces es menos que el 3%, pero de 212 nosotros encontramos 8 que tenían FAN negativo y cumplían criterios ACR 97 o SLIC 2012 para lupus. Además del screening inicial con FAN, ¿sí? Hay otros anticuerpos que ustedes van a solicitar en base al patrón del FAN y a la sospecha diagnóstica, ¿sí? Acá tienen los anticuerpos más frecuentes en lupus, ¿sí? Y por otro lado, la asociación clínica. Muchos anticuerpos en las enfermedades reumáticas no solamente sirven para el diagnóstico, sino que a veces me ayudan a predecir determinado compromiso. En el caso del lupus, la presencia del anti-DNA está en un 60% de los pacientes con lupus y se asocia principalmente a glomerulonefritis como manifestación severa. Y por otro lado, esto es importante, fluctúa la cantidad, la concentración de anti-DNA con la actividad de la enfermedad. Un paciente activo tiene DNA elevado habitualmente. Si uno controla la actividad con inmunosupresión, ¿sí? Suele bajar el DNA y negativizarse.
Esto es así en un grupo importante de pacientes y sirve el anti-DNA para el seguimiento. Por otro lado, el anti-SM, el anti-SMIT, está en un 20 a 30% de los pacientes, es menor la prevalencia, sin embargo tiene una especificidad altísima, 99%. Por lo cual, si un paciente con manifestaciones clínicas compatibles tiene un anti-SM positivo, aunque no termine de cumplir criterios, es muy probable que tenga lupus, tiene una alta especificidad. Posteriormente hay otros anticuerpos, por ejemplo los antihistona, que se asocian con el lupus inducido por drogas. Gran parte de los pacientes con lupus inducido por drogas tienen, casi el 100% tienen antihistona positivo. Y después hay otros anticuerpos que pueden tener presentes, ¿sí? Que se asocian a otras enfermedades como el rollo LA asociado a Sjögren o los antifosfolipídicos asociados al síndrome antifosfolipídico. Nuevamente acá tienen las distintas manifestaciones, perdón, tienen las distintas manifestaciones y cuáles son los anticuerpos con los cuales pueden relacionarse. ¿Sí? Esto después lo ven tranquilo. Con respecto al diagnóstico, ya yendo al diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es clínico, ¿sí? En base a la anamnesis, al examen físico, ¿sí? Y a la sospecha diagnóstica es que ustedes hacen el diagnóstico de lupus. Existen múltiples criterios clasificatorios, hoy en día se utilizan tres: ACR 1997, SLIC 2012 y ACR EULAR, que permiten clasificar a un paciente como paciente que tiene lupus o que no tiene lupus. Esto es importante principalmente para los trabajos de investigación, donde uno quiere que todos los pacientes que ingresen con determinada condición tengan eso y no tengan otra cosa. Entonces, son criterios que tienen mucha especificidad, principalmente tienen una alta sensibilidad, pero tienen sobre todo especificidad, es decir, que lo que cuando hacen un estudio, ustedes lo que quieren lograr es que lo que esté entrando, por ahí no importa tanto que quede fuera algún paciente con lupus, pero lo que sí o sí tienen que lograr es que todo lo que entre sea lupus y no sea algo, un simulador u otra enfermedad que se parezca a lupus. Entonces, tienen mayor especificidad que sensibilidad. Los criterios, acá lo ven: ACR 97, tuvieron una sensibilidad de 83% y una especificidad de 96%, ¿sí? Mientras que los ELIC 2012 suben la sensibilidad al 97% y tienen un poquito menos de especificidad. Estos son los criterios ACR 1997, se los dejo para que lo vean, pero básicamente todo lo que estuvimos hablando entra dentro de los criterios. En los SLIC 2012 se separan criterios clínicos y criterios inmunológicos, todas las manifestaciones que ustedes van a ver con las definiciones, y por otro lado, cuáles son los anticuerpos que tienen en cuenta: el FAN, el anti-DNA, el anti-SM, el antifosfolipídico, ¿sí? El complemento, ¿sí? Y la prueba de Kunz directa. De acuerdo a eso, ustedes van a requerir más 4 o más criterios para el diagnóstico, al menos un criterio clínico y al menos un criterio de laboratorio, para poder catalogar a un paciente como lupus. O acá les aclara que aquellos pacientes que tengan FAN positivo o un anti-DNA con una biopsia compatible con nefritis lúpica también clasifica como lupus. Y los últimos que salieron en 2019, ¿sí? Sí o sí, para ingresar para aplicar los criterios, ustedes tienen que tener un FAN positivo, ¿sí? Al menos de título en el 80, ¿sí? A partir de eso inician y aplican los criterios. Acá le dice: si no tiene FAN, no clasifica como lupus, y si está presente, van a aplicar los criterios de forma aditiva. ¿Sí? Ustedes tienen dominios clínicos, ¿sí? De los criterios: constitucional, fiebre, por ejemplo, hematológico, neuropsiquiátrico, mucocutáneo, seroso, musculoesquelético y renal, ¿sí? Y por otro lado tienen el criterio inmunológico: anticuerpos antifosfolipídicos, complemento y anticuerpos específicos para lupus. En base a eso, cada cosa positiva que tenga les va a otorgar un puntaje, ¿sí? Y en base a la suma, si el paciente tiene 10 o más puntos, clasifica como lupus eritematoso sistémico. Acá se hizo una validación y el rendimiento de los criterios nuevos ACR EULAR 2019, tanto en sensibilidad como en especificidad, es muy bueno. Así que son los criterios que estamos utilizando actualmente para clasificación. No son criterios diagnósticos y ustedes en consultorio no están usando estos criterios para
evaluar a un paciente. Desde ya que ayuda para guiarse, que es lo que uno tiene que tener en cuenta, pero muchas veces uno hace diagnóstico de enfermedad sin necesidad de tener que recurrir a esta tablita. Como conclusiones, es probable que se englobe dentro del nombre de lupus eritematoso sistémico a múltiples enfermedades que tienen un fenotipo similar pero patogenia distinta, por eso muchas veces responden distinto a los tratamientos. El lupus puede comprometer prácticamente cualquier órgano, ¿sí? Si bien el diagnóstico es clínico, existen distintos sistemas de criterios de clasificación que están actualmente en uso, son tres, y no hay un tratamiento curativo. El tratamiento tiene que estar orientado a la manifestación que tenga y además de la manifestación, la severidad de la misma. En base a ello se define el tratamiento, los tratamientos que tenga. Bueno, nada más, espero no haberlos aburrido y cualquier duda nos vemos en la clase de integración que ahora es a mediados de abril.